Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a los hermanos que están ya, bueno, a la iglesia nuestra que está presente. Dios bendiga a los que se han ido conectando, a los que están llegando a nuestro humilde nuevo hogar que ya no está en el centro de la ciudad. Vamos ahora al norte de la ciudad. ¿Sabe Dios los motivos? Denis Páramo admitir, un momentito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a predicar, vamos a llevar la enseñanza que esta noche el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con el pueblo de Dios. Les indico, por cierto, que mientras se siguen conectando el resto, que ya esta noche en el YouTube se subió el último mensaje que subí en el Facebook la vez pasada, que tiene que ver acerca de la persecución que los cristianos estamos sufriendo a través de las redes, ¿no? De los que nos bloquean, de los que nos cortan la señal, de que nos cortan los mensajes, de que nos hacen invitaciones impúdicas, de que nos hacen invitaciones fuera de la normalidad. Y sin embargo, cuando nos censuran por trivialidades, por prejuicios. O como yo di a notar y fui muy tajante y no retiro lo dicho, o simplemente es un arma del diablo, un instrumento del diablo, como sabemos que este sistema es del diablo, que están poniendo simplemente cascaritas de cebo para que los siervos de Dios, los cristianos, los que tratamos de hacer algo en la causa de Dios, caigamos. Bueno, el mensaje de esta noche es una simple introducción, al tema general, que es justamente guerra total por nuestros hijos. Y hemos dado unos interludios, sería esta parte que la estoy publicando, la estoy escribiendo, ya mañana la de subir. Pero me urgió hoy subir justamente como especie de introducción de esta forma en live, ¿no? Y tiene que ver con la identidad de los guerreros. La identidad de los guerreros. Cada país en sus ejércitos tienen algo que los identifica, que es justamente lo que tenemos acá atrás, que es el tricolor en este caso de nuestro país, la bandera. Esa bandera tiene ciertas características que identifican a aquella nación, orígenes, generalidades, tanto como orígenes, soberanía territorial, riquezas, historia, sacrificio. Inclusive nosotros hemos tenido varias banderas por cambios políticos, por ideologías, en fin. Pero atrás de esos colores patrios hay cosas más importantes que tienen que ver justamente con la camaradería del soldado. Déjenme explicarles, justamente en el tiempo que yo estuve en el ejército, en el cuartel, en mi acuartelamiento de meses nomás de la conscripción, había algo que nos unía a todos nosotros. Y es muy importante tomarlo en cuenta en esta noche, porque es una de las fortalezas que la iglesia tiene, que está descuidando, que es la camaradería de los soldados, la camaradería de los guerreros, o sea, la hermandad de los soldados, hermano. Y dentro de esa hermandad, aparte de la bandera, que uno la respetaba, aunque cuando va creciendo, les digo algo, cuando uno vaya, que sea, y disculpe que tome el ejemplo de una de las personas más viles que ha existido en la humanidad, pero bueno, con esto también les doy una lección de que es bueno, como dice la Escritura, escudriñarlo todo y desechar lo malo. A mí me gusta leer mucho, y uno de los libros que me he leído, o dos libros de los que más me he leído, justamente es el libro de Karl Marx, el libro rojo del socialismo y el comunismo, y también Mankind, mi lucha, que es de Hitler. Y él decía justamente y manifestaba que el ser humano o el hombre, por crecimiento emocional, por crecimiento de carácter, por crecimiento de personalidad, no es sino hasta los 30 años que tiene una formación o un concepto decidido, un idealismo decidido, ¿verdad? Digo esto porque, por ejemplo, cuando uno es joven es muy patriota, pero cuando uno va creciendo y es parte de la vida civil, por decirlo así,
uno comienza como a decepcionarse de ciertas cuestiones de la nación de uno, a pesar de que haya personas como yo que nos aferramos en nuestra nación. Compartí el otro día con mis padres, con mis tíos, que yo tuve la oportunidad de irme a Israel en alguna ocasión, a Estados Unidos en otra ocasión, a Chile en otra ocasión por cuestiones ministeriales. Me aferraba a mi país, me aferraba justamente acá, a que aquí podía salir bien en la economía, es mi nación. Sin embargo, no dejo de tener ciertas excepciones, que es la causa o es lo que causan los políticos. Me acuerdo inclusive que hay un cántico o un rezo marcial que se decía todas las mañanas, y decía así, y discúlpenme mis hermanos del Perú, en ese tiempo había conflicto con el Perú, ahora ya no lo hay, y si lo hay, eso es allá entre los inconversos, entre los cristianos, nuestra patria es en los cielos, donde no hay peruano, ni ecuatoriano, ni argentino, ni chileno, ni peruano, ni boliviano, ni chileno, ni colombiano, ni venezolano, ni rusos, ni norteamericanos. Todos somos uno en Cristo, los que hemos aceptado a Jesucristo. Pero había justamente un rezo marcial que decía el comandante: ¿para qué iréis a trabajar en este día? Y decíamos en voz fuerte, todos al unísono, después de haber hecho un zapatón al unísono en el piso. Se escuchaba estruendo y rimbombante, altisonante y con convicción, o sea, convencía. Decíamos: ¿para qué vamos a trabajar este día? Para fortalecer nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y para reconquistar con las armas lo que la política y democracia han cedido. Y viva el Ecuador, viva. Y justamente porque si alguna vez nuestro país o nuestro país hermano vecino ganamos algún conflicto, los políticos simplemente vendían los intereses de la nación. Eso ha sido siempre. Entonces, por eso decía este personaje maquiavélico, que estará dando cuentas a Dios en donde está, que el hombre hasta que no tiene 30 años no ha definido. Ahora, eso es el hombre común. El hombre cristiano se define desde que conoce al Señor cuál es su ideología, cuál es su tendencia, cuál es su inclinación, cuál es su bandera. Y justamente, y esto se asocia inclusive con la camaradería del soldado común, del soldado del mundo. Cuando tú estás en un hacinamiento castrense, me refiero en un cuartel, 1 año, 2 años, hay países, por ejemplo, que como tienen sus conflictos internos, como Colombia, eran 2 años, no sé si sigue siendo así la conscripción. En los países árabes, en Israel, son 2 años, acá apenas eran 9 meses en ese entonces, después lo bajaron a 6 meses, después eran vacaciones. Ese hacinamiento castrense hacía que se fomente una hermandad, una camaradería, y estaba basada, además de defender los colores patrios, eran las cosas afines, las partes sensitivas de nuestro ser. Éramos puros hombres, ¿y qué nos faltaba allí en el cuartel? La mamá, el papá. Para esa edad algunos chicos ya se habían hecho de mujeres y tenían sus hijos. Los hijos eran el tema en común, sus esposas. Y también extrañamos hasta la comida, ¿no? Que allá se comía rico, que en mi región esto de acá, que cuando salgamos de Franco vamos a hacer esto, vamos al relajillo y a la tontería y cosas así. Pero hay otra cosa común que nos mantenía firmes, porque como estábamos en rumores de guerra, era la fe inquebrantable en Dios. Y no importaba la ideología, o sea, la tendencia religiosa de cualquiera, siempre nos unía la tendencia o el tema acerca de Dios. Porque era la roca firme, como dice la palabra de nuestra salvación, que nos puede dar la fortaleza para poder vencer al enemigo, salvar nuestra patria y resguardar la seguridad de nuestras mujeres, de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hijos. Y por cierto, más inclinaban a la conversación al que era el más devoto. En este caso, su servidor era el más devoto porque era el único cristiano evangélico en ese lugar, de esa promoción. Y mi palabra siempre fue Dios, mi conversación siempre fue Dios. Y aproveché para evangelizar. Hoy en día sé que algunos se han convertido al tiempo de una palabra que quedó sembrada. Habrán llegado otros también.
Y bueno, el asunto, hermanos, que hay un tema que les decía y parece que aún estamos ciegos de aquello. Estamos en el último momento del conflicto espiritual humano, del conflicto de la iglesia, porque aquí todavía hay vida para largo, para los que se quedan. Espero que no sean ustedes de los que se queden. Yo estoy peleando por mi alma, por la de mi esposa, por la de mis hijos, por la de mi iglesia, para podernos ir en el llamado que Cristo pronto vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, y que los muertos o los que duermen en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hemos quedado seremos alzados juntamente con ellos. Iremos a la gran patria celestial a festejar, mientras acá, hermanos, pasará el zafarrancho que tendrá que pasar, de la cual ni esperemos siquiera que lo veamos, que el Señor nos, muchos se imaginan y piensan que vamos a estar en una tribuna viendo lo que pasa acá. Dice la Biblia que tenemos memoria de las cosas malas. Bueno, estamos en el tiempo límite. Muchos piensan que esto es un juego y que estamos como en medio tiempo del segundo tiempo, hablando de deporte. Estamos ni siquiera en eso, estamos en el tiempo límite de los adicionales, donde, hermanos, en un conflicto tan fuerte, tan violento como este, y ya voy a explicar por qué violento como este, lo cual no ha habido ni habrá nunca, hermanos. Hay dos cosas, o dos causas, o dos motivos por las cuales uno se tiene que sostener. Por el terreno conquistado, en este caso son las almas conquistadas, y por el terreno por conquistar, o sea, por las almas por conquistar. Porque la iglesia no puede bajar los brazos en cuanto a predicar el evangelio. Pero como que es ilógico que demos todas las fuerzas en conquistar el frente y descuidemos la retaguardia cuando el enemigo nos puede caer por atrás, y es lo que está haciendo. Yo compartí, le dije, mi esposa me dijo la otra vez, usted hay cosas que a veces repite, es que son necesarias, y agradezco que mi esposa me haya dicho eso justamente para poderles compartir un principio profético, un principio de exposición profética, por decirlo así, un principio de exposición de revelación, por decirlo así. Y esta es una lección también para aquellos que son falsos profetas, que creen profetas, que piensan que Dios le tiene que dar una revelación diaria y nueva todos los días. No, hermano, eso no es así. Por ejemplo, Noé predicó 120 años el mismo mensaje. Los profetas del Antiguo Testamento siempre predicaron el mismo mensaje a Jerusalén, juicio a Jerusalén, hasta que se cumplió el juicio. Tú, para ser profeta o tener don profético, no es que Dios te tiene que dar profecías todos los días. Tienes que aplicar el mismo mensaje que Dios te da hasta que el mensaje se cumpla, Dios mande juicio, mande bendición, sea lo que sea. Y bueno, les comparto entonces, porque cada vez, como les dije, y hay un principio también en cuanto a esto de las revelaciones, por lo menos en mi caso, dice el Espíritu Santo, que así como hay ministerios, hay dones, hay diferentes tipos de operaciones, o sea, hay maneras diferentes de manejarse con uno, es de acuerdo a no tanto a la búsqueda, sino a los planes de Dios. Así como le dijo a Daniel, cierra el libro que es para el tiempo final, y en el tiempo final los entendidos entenderán o comprenderán. A Juan le dijo, abre los libros para que sean abiertos y sean expuestos y comprendamos. Ahora, un primer paso para entender, o los que comprendemos, entenderemos, es estudiar la palabra. Y la palabra profética, que es la palabra de Dios. No las revelaciones nuevas, porque no hay revelación nueva. La revelación está de Génesis, Apocalipsis. Otra cosa es que Dios comienza a clarificar, a dar entendimiento, a dar luz acerca de lo que fue escrito para estos tiempos. Entre lo que están las pestes, la guerra y toda la cosa que está viendo, hermano. Porque el que vea que en esto no está la mano de Dios, el cumplimiento profético, no sé en qué está, hermano. Está como, y justamente yo voy a usar dos refranes comunes o populares acá en Ecuador, no sé si por allá lo dicen, en Colombia lo dicen de una manera chistosa, uno es tierra avisada no mata soldado, y el otro es camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El que dicen en Colombia que no existe camarón que se duerme lo hacen ceviche, o sea, marcha porque marcha.
Y es como que no estamos avisados los cristianos, que estamos en un conflicto espiritual. Yo hablaba de un conflicto sangriento, ¿verdad? Mi hermano, ¿por qué digo sangriento? Me acuerdo que cuando estábamos saliendo del cuartel y ya llegábamos a nuestro lugar de culto, a nuestra iglesia, cuando ya nos comenzamos a congregar nuevamente, el pastor nuestro en una ocasión llevó una enseñanza y decía justamente la diferencia entre una guerra convencional física y una guerra espiritual. En la guerra convencional física, hermano, tú tienes la facultad de usar tus sentidos comunes, a los cuales estás limitado, y está limitado el enemigo, que es, te veo, te mato, me ves, me mata, me escondo, me salvo, cumplo el entrenamiento, venzo. Básicamente eso. En lo espiritual, tú no ves si no te metes en el espíritu. En lo espiritual, el diablo te mina por donde tú menos piensas. En lo espiritual, tú puedes coger algo bueno pensando que es bueno. Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo es lícito, mas no todo edifica, todo me es lícito, mas no de todo me dejaré dominar. O sea, de pronto tú puedes tener algo que piensas que es bendición y es juicio, es maldición. Porque de pronto en tu casa tú tienes la fortaleza y la madurez para que eso no sea tropiezo para ti. Pero ¿y qué de tus hijos? ¿Qué de tu mujer? O al revés. De pronto tus hijos no conocen tu pasado, llevan algo a la casa que de pronto para ellos no es nada malicioso, no es nada perjudicial, por decirlo así, nada que los haga caer, pero que para uno que tuvo un pasado un poco como más de calle, de jerga y ese tipo de situaciones, puede ser recuerdos antiguos que de pronto por ahí nos puede minar el diablo. Por eso uno tiene que estar presente y tener presente lo que la palabra dice: no ignoremos las maquinaciones del diablo. No ignoremos las maquinaciones del diablo, que como el urgente anda mirando a quién devorar. Hermanos, si nosotros pensamos que el diablo está tranquilo, está quieto, que está en un estado de confort, como están muchos ministros, como están muchos la iglesia, que piensa que no pasa nada, hermano, el diablo te come vivo. Y como dicen acá también, con ají con limón. Disculpen, hoy ya estoy como un poco menos serio que otras veces, me estoy aguantando de no reventar. Porque el ignorar la escritura significa caer en condenación. Dice la palabra: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero si vemos, como siempre digo, el añadido o el contexto inmediato, dice: por cuanto desechaste mi palabra, yo desecharé tu sacerdocio y a tus hijos. Y es que de eso se trata, nuestros hijos. Bueno, lo que les compartí hace semanas, y esta es la tercera vez, y voy a profundizar más en eso, pero voy a dar detalles de cómo poder salir adelante con aquello. Es justamente que Dios me mostró hace mucho tiempo, y en la palabra está, hermano, y es algo que es hasta lógico, es algo que es hasta, dice la palabra, que hay que ser sabios como, astuto como la serpiente, prudente como la serpiente, manso como paloma. O sea, como que te haces el tonto, pero estás con las cuatro pepas abiertas, las físicas y las espirituales, tienes pendiente todo. Y bueno, y les decía, lo que Dios me dio hace años fue este sueño, esta revelación. Yo estaba en un pabellón de cárcel y el primer sentimiento que Dios me dio a entender a poco fue que Dios estaba frustrado, más que frustrado, decepcionado, entristecido. Dios tiene sentimiento, Dios es amor, al amor que es un fruto del Espíritu y es un sentimiento. Dice la idea que Dios es ira, es un sentimiento, es una reacción de carácter. Y así como Dios tiene amor y tiene ira, hay sentimientos medios, como la frustración o la decepción. La decepción, porque Dios invierte en ti, en talentos. Dios invierte en ti, en el ministerio. Dios invierte en ti en darte conocimiento. Dios invierte en ti en paciencia. ¿Cuántas veces caes? ¿Cuántas veces te levantas? Es paciente y sigue invirtiendo en ti paciencia. Te sigue formando, te sigue dando discernimiento, te sigue dando don, talento. ¿Para qué? Para que como el vago, el negligente o el cobarde que escondió un talento bajo la tierra, que no tuvo ni siquiera la inteligencia o el temor de esconder el talento y dárselo a los banqueros para que gane intereses, ya me comencé a encolerizar. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de momento, es cuestión de que el Espíritu te tome, y el Espíritu te toma o para
bendecirte o para darte exhortación. Claro que conmigo es completito, exhortación, edificación y consuelo, según dice la palabra. Y le leo. Dice Efesios 6:10, porque está escrito, por cierto, no es el único texto, lo voy a repetir porque es el más más comprensible, o sea, como el que es el más párvulo de los textos, como el que si no entiendes no entiendes lo otro. Y disculpe que le hable como niño, por no decir como carnales, porque el ser niño es ser un carnal. Niños, dice la Biblia, para la malicia, para la inocencia, pero para las cuestiones de Dios, astutos, sagaces. Dice que el reino de los cielos lo vencen, lo conquistan los violentos, que los sagaces es el reino de los cielos. Entonces la gente que está pila, está despierta. Dice en 6:10 que ya tienen que saberse, que ha leído la Biblia acá, pues si no la has leído vas a aprender algo nuevo acá, para que sepas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que le decía, la camaradería era hablar de Dios y fortalecernos en Dios, porque si te tocaba morir en batalla el día siguiente, por lo menos te ibas al cielo. Por lo menos creían que te ibas al cielo. Yo sí, porque era cristianito ya. Yo no, por cierto, yo me metí al cuartel no matar. Si ustedes vieron esa película Hasta el último hombre, mi intención era esa, o sea, entrar y salvar lo que más podía salvar. Claro, yo no era como el actor que no coge el fusil, yo sí lo cogí y aprendí a disparar. 5B, estuve entre los 5 mejores del grupo que, así que no me den un fusil, así como ponía el ojo y ponía la bala, así te pongo la palabra, hermano. Amén. Es para ti, como la tomo para mí primeramente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, no creas que porque está derrotado está tranquilo. El diablo, discúlpeme, dice la palabra, no blasfememos de las autoridades superiores, que ni siquiera Gabriel se atrevió a blasfemar y a decirle cosas malas, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero el diablo es un miserable, porque sabiendo que está vencido, se quiere llevar lo que más pueda. Y aquí cógete, hermano. No creas que él se va a llevar el mundo que ya tiene ganado. Está peleando por el mundo para que no le arrebatemos el mundo así. Pero lo que está minando es tu casa, para llevarse a tus hijos, para llevarse a tu esposa, para llevarte a tu familia, a tus padres, o para hacerte caer a vos mismo. Porque si no has leído la parte que dice que esté firme, mire que no caiga. O el que, mejor dicho, dice el escritor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces continúa, acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo. O sea, carne nueva en el asador que el diablo ha puesto. O sea, está manejando, está mandando sus mejores soldados, sus mejores gobernantes, sus mejores estrategas diabólicos, satánicos, contra huestes, multitudes espirituales. Se está hablando de batallones, de brigadas de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, hay muchos versículos que hablan de guerra. Retomo lo del sueño para explicarte eso de guerra espiritual, de la que tienes que llevar a cabo. Lo primero que sentí o entendí ahora es que Dios estaba contristado en su espíritu, porque yo estaba como, era mi labor de un celador en un pabellón de 10 celdas. Cada celda significaba distinto pecado. Y Dios decía en mi espíritu, últimamente, como les dije, mi tristeza, mi contestación era porque tú no eras el único que tenías que estar ahí. Mínimo en ese pabellón de 10 celdas tenía que haber 3, 4 celadores. Jesús, cuando mandó a predicar, mandó de 2 en 2. Jesús no llamó a un apóstol, llamó a 2 apóstoles. Pablo no viajaba solo, viajaba acompañado.
Y cuando a la Biblia habla de Israel algo tú y tu casa, por cierto, y lo primero que Dios fundó fue la casa antes que la iglesia, es para fortalecer el núcleo familiar, y al ver un núcleo familiar fortalecido, una iglesia fortalecida. Como el eslogan que dice, el núcleo de cada nación son las familias. Familia sana, naciones sanas. Bueno, la primera cuestión. Y senté yo en el espíritu que habían otros pabellones y así mismo habían solos. Y me recuerda el espíritu, el sentimiento de Jesús cuando dijo que se contristó, se sintió triste porque vio a la gente, a las multitudes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor, pero la intención del Señor no era decirle, haz esta oración, la intención del Señor era hacerle recordar la acción o la reacción o la respuesta de Isaías. Le dijo el Señor a sus discípulos, pedí al Señor de la mies que ponga obreros en su mies. El Señor lo que le está diciendo era, díganle al Señor que los ponga a ustedes en la mies, porque para esto los llamó Jesucristo, los apóstoles, para predicar el Evangelio. Por cierto, los apóstoles o el apostolado no es lo que se cree ahora o lo que se cree mucho. Yo no digo que no haya apostolado, pero demuéstramelo. Los apóstoles no eran personas que estaban en un lugar engordando, como marranos, sustentados por el resto. Dice la Biblia justamente que los falsos profetas engordaban comiéndose o enflaqueciendo a las ovejas, al Israel apóstata del Antiguo Testamento, tal cual. Por eso usé el término cerdo, o sea, no estoy yéndome en contra, estoy usando la palabra. Lo que pasa es que te la estoy usando en el original no griego ni hebreo, sino en el original del argot que necesitas escuchar. Para los hermanos que están en el sur, recuerden lo que tienen que hacer y lo que quedamos, ¿no? Porque ya se está acabando el tiempo. Sí, ya. Voy a poner, ok, aquí. Bueno, entonces les decía, los apóstoles, si usted les llama a los apóstoles y ve los requisitos que Dios le pone, o ve el accionar de ellos, que tenían que hacer era salir a lugares donde nunca se había llevado la palabra. Y les dijo que iban a padecer persecución, hambre. Es más, les dijo, no vayan empaquetados, vayan con lo justo, y por la fe vivirían justamente predicando el Evangelio a los apóstoles, los que fueron llamados apóstoles. Esto no era para todos. Una cosa es ser apóstol, otra cosa era ser profeta, otra cosa es ser evangelista, otra cosa es ser pastor, otra cosa es ser maestro. Pero los apóstoles tenían que ir a los lugares donde no se había predicado de Cristo. O sea, los lugares donde había conflicto, donde no había amor. O sea, que si alguien de ustedes se llama apóstol, como escribía en una publicación hace una semana, váyase a Afganistán, vaya a predique. No solamente ore por los pobres cristianos que están siendo masacrados allá, vaya a ayudar a esos cristianos, apóstoles. Ya que tanto le da más tiempo a la televisión que a la Biblia y se crea un Avenger, vaya hecho el Avenger, vaya hecho el Superman y salve almas por allá. Vaya a la selva ecuatoriana, porque ya escuchó que los Chuara hace años, por 60, 50, 70, mataron a misioneros norteamericanos acá en la selva de nuestro Ecuador. Ya tuviste miedo de ir. Yo les puse ahí, no les voy a conversar. Usted se estará preguntando, ¿y usted, hermano, por qué no hace? Vaya y pregunte. Pregúntele a Dios. Yo sé lo que habré hecho ya para mi Señor y lo que sigo haciendo. Entonces, hermano, hablando de la camaradería, es importante porque eso unifica un cuerpo. Eso te convierte como en una falange, porque hace que cuides la espalda de tu hermano, de tu amigo, de tu camarada y nada más, porque tienen algo en común. Es más, me acuerdo que era lo típico como en las películas, ñaño, si me pasa algo, esta cartita se la llevas a mi novia, o se la llevas a mi esposo, se la llevas a mi mamá. O sea, tu causa era la causa de él, y la causa de él era tu causa. Y es una de las cuestiones en las que los ministros y pastores, escuchen en un momento, están desaprovechando. Ya no estamos en los años 80, 90, hasta los 2000 ya había aviso de todo esto, donde de pronto podríamos hacer muchos programas para muchas cosas. No estoy en contra de los programas, aprovechemos los programas, pero para dos frentes, como le digo: ganar almas
y cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestra herencia de Jehová, que son los hijos. En el sueño que tuve, yo voy avanzando cada pabellón y tenía seguro esta celda de los alcohólicos, tenía segura la celda acá de los adúlteros, hasta que llego a la celda de la lascivia, a la celda de la aberración sexual. Hablando de eso, quiero compartirles algo más acerca para que comprendan esto aquí. Veamos un momento Romanos 1.18. Dice la Biblia en Romanos 1.18, de sección de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que hacen las naciones? He escuchado, he visto cómo se han viralizado muchas cuestiones acerca de lo que está pasando en México, que apenas aprobaron en varios estados el aborto, cómo comenzó a ramificarse tantos juicios, terremotos, el río este que parecía vendaval, que parecía tsunami de ríos y cuestiones así, y muerte por aquí, muerte por allá. Aparte que en México, como yo dije, hay que orar por esa nación, porque la iglesia misma, nosotros intercedemos por ustedes, pero México, la iglesia de México, la pelea es de ustedes. Si fuera yo, pudiera ir pelear allá, yo peleo de acá, pero la pelea es de ustedes, principalmente, porque cada uno, cada principado, usted es un príncipe de Dios, así como los principados del cielo y los principados de los diablos tienen un lugar de responsabilidad. Su país es su responsabilidad. Y muchos de ustedes, de pronto sus ancestros espirituales, permitieron que entre tanto el narcotráfico por dejar llevar por ideologías absurdas de la teoría de la liberación. Que, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Cogieron tanto dinero narco, no los acuso directamente, pero por ahí algo tiene que haber, porque de pronto vino un narco y de pronto lo que la justicia no hacía, lo que el presidente no hacía, es verdad, el presidente es corrupto, ese partido que ha estado gobernando durante muchos años, desde que Pancho Villa, Pancho Jaime, no sé cuál de todos los Panchos que han habido, Pancho Jaime era de por acá, creo, ¿no? Bueno, liberaron o se emanciparon de los españoles o de los franceses, no me acuerdo bien la historia de México, cómo era. Se tomaron el poder y solo gobernaban ellos y ellos compraban los votos y bueno, la corrupción, pero nunca le dan al pueblo. Me acuerdo de una película que uno de los políticos frente a los demás le dijo: yo me debo a mi país y no a mi partido, y se pega la carcajada, porque así son los políticos, ellos no se deben a su nación, sino se deben a su partido, y engordarse. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que de pronto, como los gobernantes de México no aportaban a la gente pobre, venían los narcos y le decían: tengan su parte, tengan su comidita, tengan sus canchas de fútbol, tengan su esto. Como yo le digo, a mí me gusta ser investigativo y me gusta leer. Y de pronto se sintieron muchos cristianos comprometidos, pensaron y dijeron, como muchos acá están diciendo actualmente y están cogiendo: sí, porque acá hay eso también, en todas partes, y me da vergüenza. Tergiversan la palabra, dice: no, es que la riqueza de los impíos está guardada para los justos. Dinero con sangre, dinero que esclaviza y destruye jóvenes de otro país. Y discúlpame, hasta en eso hay hasta mezquindad, porque mientras no sea tu país el que se inunda en la droga, sino que son los gringos donde están metidos tanta basura y basofia en la cabeza de que colonialistas, que son imperialistas. Hermano, sea lo que sea, seas colorado y tú seas cholo, sea blanco y tú seas afro, son almas por las cuales tienes que orar. No te tomes las palabras del payaso de Jesús Adrián Romero, que contando, y véalo en YouTube, no tengas miedo de que tus ídolos de paja se caigan, sé valiente. Del único que tiene que darte de pronto
Bueno, tampoco así, porque dice que el que no cree en Dios, o sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que a mí me mataría el corazón es saber que Dios no es Dios, que Dios es injusto, pero Él es justo. Pero ahí, que yo no tenga que saber de cómo andan los hombres, cuando la ley le dice considera la conducta de tus ministros, eso sí, imita su fe. No tengas temor de abrir el YouTube, porque por cierto, a ellos no les interesa, ellos ni lo esconden, es más, lo publican, porque hay publicaciones de hermanos que lo critican, y hay publicaciones que ellos mismos la hacen para enseñar y decir que es lo correcto. Bueno, está Jesús Adrián Romero enseñando acerca del momento que Jesús entrevista al joven rico, y el joven rico dice, tu palabra la guardaba de pequeño, y dice, y Jesús lo amó. La Biblia dice, Jesús lo amó. No son palabras pocas y pequeñas, son palabras de grueso calibre, que la palabra dice, Jesús lo amó a un rico. Jesús no odia a los ricos. Hermano cristiano, déjate de complejos y de perjuicios. Jesús ama a todos los hombres. Él no hace diferencia de hombres. Él no hace diferencia entre ricos ni pobres. Amén. Que le demanda a unos una cuestión, sí. Y por cierto, no todos los ricos son ricos por corrupción. Muchos ricos son ricos por esfuerzo. Muchos pobres son pobres por negligentes. Muchos ricos son ricos porque han heredado bendición desde sus generaciones. Muchos pobres son pobres porque han heredado maldición por prejuicios ideológicos. Perdóname, pero es así. Y Jesús amó al rico y le dijo, por una cosa te falta, vende todas tus cosas y dáselo a los pobres. Y ahí el Señor dice que el chico se entristeció y se fue. Y Jesús dijo, difícilmente será que un rico entre el reino de los cielos. Y Jesús de Romero dice que eso fue un chiste que él contó. Cuando dice anterior que amó al joven, me imagino que a Jesús le dolió que el joven se haya ido, a que Jesús amó lo haya dejado. Interpreta de acuerdo al sentimiento del Espíritu. Segundo, más adelante dice, cuando Pedro dice, Señor, entonces ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? Mas para Dios no hay nada imposible. O sea, te da a entender que para Dios va a ser muy posible que los ricos entren al reino de los cielos, porque Dios ama a todos. Jesús murió por todos. Amén. Ahora, cuando no te estoy diciendo que te afanes en hacerte rico, dice la Biblia, no te afanes en hacerte rico ni le creas a los de la prosperidad. Me acuerdo uno que me profetizaba a mí siempre, pastor, yo estoy orando y Dios me ha mostrado que le va a mandar gente rica con carros y que le van a dar diezmos de miles de dólares. Ese varón lo eché de la iglesia, porque me comenzó a hacer sindicato. ¿Qué pastor tan duro? Usted no puede votar a nadie. Sí puedo, porque le dice en Tito, al hombre que cause visiones una y otra vez, échalo, porque el tal se condenó por su propia acción. Este hombre me hace sindicatos porque no lo ponía a predicar, porque no me dejaba engatusar o ensalzar o endulzar el paladar espiritual de que lee sus falsas profecías. Que un día inclusive hasta fue en Chora a hacer relajo a la iglesia y a acariciar un parlante, y sé que ahorita está, no sé si en la presencia de Dios o no sé en qué presencia, pero sé que él con otros que hacían cosas cayeron mal, con juicio, con cáncer. Hice lo que tenía que hacer, lo que me dice la palabra. ¿Sabe por qué, pastor? O pastores, porque uno no puede ser más bueno que Dios, ni más justo tampoco. Si Dios perdona a alguien, perdone usted. Pero si Dios quiere mandar el juicio a alguien, deje que le haga el juicio. No saque esa masa, esa levadura, en levadura de toda la masa, como el de los fariseos. Entonces, hermano, le decía, Dios estaba contristado. Dice aquí, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sabemos quién es Dios. Hermano, Dios es santo, Dios es puro, Dios es recto, Dios es correcto, dice Jesucristo dijo inclusive, sed santo como vuestro Padre es santo, sed justo como vuestro Padre es justo.
Jesús mismo dijo, inclusive, tanto que hablamos de los legalistas, que los comparamos a los fariseos. ¿Sabe lo que Jesús dijo a los apóstoles? Si vuestra justicia no es mejor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. O sea, tanto que hablas del legalista, muestra porque tú sí eres justo ante Dios, sin ser legalista, que por la gracia eres justo. ¿Sabes por qué? Porque la gracia, la salvación por fe y no por obras, te demanda más, porque de gracia tienes que dar de gracia, y no se refiere solamente a compartir la gracia, sino ser grato con Dios, olor fragante, que sea tu vida hacia Dios. Porque dice que la ley fue abolida, la ley que te acusaba, pero el decálogo, las leyes morales fueron compactadas en dos. Discierne o necesitas clases. Si quieres yo te las doy gratis, con bolitas y palitos. Porque los 4 primeros mandamientos hablan acerca de la devoción a Dios, que es lo que dice el primer mandamiento que Jesús, este es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, mente, fuerza y corazón. Ahí te lo resumió todito. O sea, con todo tu esfuerzo amar a Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con tu comportamiento con el prójimo. No envidiarás a la mujer de tu prójimo, carnal adúltero, que andas engordando la vista, y no codiciarás los bienes ajenos, envidioso, acomplejado social, que porque el otro es rico. ¿Te das cuenta cómo falta el mandamiento? Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tampoco no te digo que seas menso, ¿no? Que si tú ves que alguien está progresando porque lleva una vida corrupta, ora por tu enemigo. Dice la Biblia, no te inquietes por el impío cuando prospera en su pecado. Déjalo que en su momento cae y en su momento Dios te bendice a ti. Pero no te manda la Biblia a amargarte por eso, ni a tirarle contra. Ora por eso. Porque es fácil orar y amar al que te hace bien. Pero Dios te manda a orar y amar al que te hace el mal. Ahí se muestra el verdadero amor. Amén. Jesús vino justamente por los contrarios, no por los que desean estar de parte de Él. Bueno, y las cosas invisibles, eso usted no puede hacerse claramente decir de la creación de tal modo que no hay excusa de lo que conocemos de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, los teólogos, los exegetas actuales. Porque yo estudié en un seminario y estudié esas materias que les estoy nombrando, pero en el espíritu, con el temor de Dios. Yo estudié al Cristo que me enseñaba Calvino, al Cristo que me enseñaba Lutero, al Cristo que me enseñaba Arminiano, al Cristo que me enseñaba Wycliffe, al Cristo que me enseñaba Savonarola, al Cristo que me compartió G. Ávila, al Cristo que me compartió David Wilkerson, al Cristo que me comparten los actuales. Yo no les estudiaba a esos hombres, porque ahora no hay cristianismo, ahora hay calvinismo y luteranismo. O sea, tú estudias a los hombres, estás como en el tiempo de Corinto, que unos son de Apolo, de Pablo, de Pedro. Ahora peleas porque unos son calvinistas, otros son arminiistas. ¿A quién sigue? ¿A Dios o a los hombres? Entonces dice aquí, por eso los sabios hicieron eso y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imágenes corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ahí te da una lista de la degradación sexual y natural a la que el hombre fue entregado, no porque Dios se lo mandó. O sea, Dios dijo, sé lo que tú quieres ser. Y eso se repite hoy. Ahora, te decía que te enseñar algo de interpretación hebraica e interpretación del Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál es el problema con el griego o los que interpretan la Biblia desde la filosofía griega? Él no interpreta la Biblia desde el pensamiento cristiano, del pensamiento de Dios, que justamente sí tiene el pueblo hebreo. Que ellos saben que las profecías son hay profecías de doble o triple cumplimiento, o que las profecías son cíclicas. ¿Qué se refiere? Que se puede volver a repetir. Mientras que el griego, de pensamiento simple, y piensan que como el Nuevo Testamento fue escrito en griego,
muchos teólogos actuales piensan, de acuerdo a la filosofía griega, no, ya lo que pasó, pasó. Y por eso hay muchos que dicen que ya estuvo el rapto, que estamos viviendo un nuevo milenio. Hermano, el sueño que tuve, yo sentí que una puerta la abría, era Dios. Porque de esa época, todas las naciones y la iglesia del Señor ha sido partícipe, ha sido culpable de que los gobernantes que nos gobiernen sean este montón de impíos que cambiaron la justicia de Dios por la injusticia. Porque sabían las leyes que ellos iban a hacer que se promulguen, que se aceptasen, y votaron por ellos simplemente por el odio y el enojo a los supuestamente clasistas de la derecha, que son la misma vaina, unos y otros. Los unos te explotan, los otros te roban. El único reino perfecto será el de Jesucristo. Y le digo porque también les he comentado, pero como digo, a veces también le dije a mi esposa que hay cosas que tengo que repetir porque hay hermanos nuevos que me están siguiendo. Yo cuando empecé a predicar eran como 200, ahora son casi 3.000 hermanos, de una página, de otra página son 1.000 y pico, y de otra página son 300, porque le dije que había 2 páginas más por la cuestión de la persecución del Facebook. Hermano, yo he escuchado pastores que decían a sus ovejas, líderes que decían a sus ovejas, hermano, no importa si usted vota por esta constitución, es verdad que es pagana, que adora a la Pachamama, que adora al Inti Raymi, que ha quitado a Dios de la constitución. Qué perverso, por Dios. Con tal que usted no practique esos pecados, pero benefíciese de los servicios sociales que le dan. ¿A quién le parece? ¿A quién le recuerda? A Esaú vendiendo su primogenitura, porque tenía hambre, vino Jacob y le compró. Jacob no se lo robó, le compró la primogenitura. Y cuando Jacob más adelante sí fue un trucho que se disfrazó, pero era porque estaba reclamando lo justo. Ya había comprado la primogenitura de Esaú. Y mira lo que la palabra dice, que él insistió, y hasta con lágrimas, pero ya no tuvo misericordia de Dios, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce si tu corazón se equivocó o si tu corazón es perverso. Y tú te vendiste simplemente porque eres un contumaz que pisotea la sangre de Cristo, al cual no ya ni misericordia ni sacrificio por hacer, sino que le espera una horrenda expectación y hervor de sangre y de fuego. Porque a través de tú, si me escuchas, o los hermanos que me escuchen, a través de aquellos que han hecho cohechos y tratos con estos gobiernos, sin importar la estabilidad espiritual de la iglesia, han entrado estos espíritus a nuestros hogares. Dios abrió esa puerta, hermano. Y eso iba a la mitad para el mundo y la mitad para la iglesia. Yo les conversé y les comenté que eran espíritus lascivos, espíritus de homosexualismo, espíritu de lesbiandad, o sea, todo lo GLTV. Y por cierto, voy a subir, Dios mediante, de aquí a esta semana, yo les dije, un estudio del paralelismo del Apocalipsis de la Biblia con estas películas de Marvel, donde ya están introduciendo personajes justamente homosexuales y lesbianas. Y me acuerdo que yo sentía eso fuerte, que eran mis espadazos, pero me pisotearon. Yo salí vivo por la gracia de Dios. Y yo comencé a hablar en lengua. Fue la primera vez que hablé, o la segunda vez que hablé en lengua, durmiendo, y me despierto hablando en lengua. Y de pronto esas lenguas se iban traduciendo al español. ¿Y sabe lo que yo hablaba en lengua, hermano? Salmos. Pues no es que yo estaba con el salmo, por ejemplo, Señor mi pastor, nada me faltará. No, era, por ejemplo, salmo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O cuando David venía, cuando habla de los salmos, cuando David peleaba y que descarreteaba los caballos de los enemigos y que les pasaba cordón por encima y que los dividía y que les quebraba la cerviz. O sea, era una guerra encarnizada espiritual. Hermano, no le tengas compasión al diablo, que el diablo no te la tiene a vos. Pero primero empieza por abrir los ojos espirituales
y sepa que tienes una guerra encarnizada, que mientras tú estás jugando por un lado, te está entrando por el otro lado. Claro, si es que haces una cosa, porque de pronto tú eres el mismo que estás entrando esas cuestiones a tu casa, porque de pronto tú mismo no te has puesto cuenta a Dios. Le escuchaba delante a un pastor que predicó muy fuerte, no como yo predico, este sí es fuerte, no le digo el nombre y tiene su motivo y razón, porque él decía, yo los he visto a uno que sube de la calle, al hotel de allá, y llevan ese pecado a su congregación, llevan ese pecado a su casa. Pero bueno, para los santos que no andan en nada malo, 6 puertas de entrada para estas cosas. Y le decía que tengo ya 2 meses que algunos hermanos me han escrito en interno de aquí, de allá y de más allá, donde me están conversando su lucha espiritual por sus hijos, porque sus hijos o hijas tienen esta tendencia. Y lo peor de todo no tanto es que tienen la inclinación o tienen la debilidad, que sí la tienen algunos ya han hasta caído en el pecado y están luchando por salir, sino que son voceros. Y estos chicos no es que no creen en Dios, es que justamente ¿y cómo es que se le llama? El híbrido espiritual que se ha formado. Y me hace acordar de la teología que enseña que los hijos de Dios, o sea, los ángeles se unieron con los hijos de los hombres y salieron los gigantes, o sea, de eso lo estudiaremos en otro momento, pero aquí sí se han hecho híbridos espirituales. O sea, chicos que creen en Dios, pero creen en el amor de Dios que es para todos. Y es verdad que el amor de Dios es para todos. Yo lo predico y subí una publicación ahí donde hablaba acerca de que Dios le abre la puerta a todos, que las personas que LGBT tienen sus derechos civiles a trabajar, a su seguro. Lo que no tienen derecho es a dañar el modelo que Dios estableció, varón y hembra, no varón y Esteban. Varón y hembra fue. Segundo, que tienen su derecho civil, porque esto no lo dicen. Dicen que muchos nacen con esa tendencia. Puede ser, pero lo que yo digo que eso es espiritual, o sea, de pronto algo demoníaco ahí. Pero dejemos eso para los psicólogos. Pero muchos fueron convertidos a la fuerza, muchos fueron violados. Y ahí, ¿por qué los GLTV no pelean por los derechos de aquellos que fueron forzados a ser GLTV? A menos que, claro, tú, dirigente GLTV, violaste a uno, convertiste a uno a la fuerza y lo amenazaste. Es más, de pronto tú mismo eres el padre o el tío o el hermano perverso, te darás de cuenta a Dios. Y cuenta a Dios a aquellos cristianos que están defendiendo esta causa demoníaca, aberrante, que eso es un insulto a la varonilidad de Dios, porque dice que fue hecho el varón primero a imagen y semejanza de Dios, y de ahí sacó a la mujer, no como poco, la sacó del corazón del hombre, pero como quien diga, como saben decir vulgarmente por ahí, la parte femenina para que se complemente con el hombre y sean una sola carne. Pero no por eso va a ser que tiene los dos gustitos. ¿Tú eres varón o eres hembra? ¿Eres macho? ¿Eres alfa? ¿Pecho peludo? ¿O eres la hembra? Hermano, eso está en nuestras iglesias, en nuestros jóvenes, porque está dormido. Y esa lucha te toca lucharla encarnizadamente. Ahora, esa lucha no la vas a poder hacer sola. Ahí es cuando estaba comentando de los ministros hace un momento acerca de la camaradería, de tener nuestra bandera, de tener nuestra identidad como soldados de un mismo ejército, de la falange cristiana, que era una falange, era un cuerpo armado compactado para conquistar y para defensa. Las falanges llevaban lanzas largas por delante, por los lados, y por si acaso atrás iban flecheros o también tenían lanzas para atrás, para que si los rodeaban los enemigos, ellos desbarataban cualquier ataque del enemigo, por donde sea que venga. Asóciate con los santos, asóciate con el que tiene visión apocalíptica. ¿A qué me refiero? Con el que sabe que estamos en los últimos tiempos. Perdóname, no te digo que excluyas a los hermanos que no están, que están
en las nubes, ora por ellos, enséñale. Pero yo te recomiendo que te asocies con el que va a pelear, no con el que te hace de la pelea solo. Una de las cosas que Dios le dio al pueblo de Israel como consejo, cuando formó Israel en el libro de Deuteronomio, cuando hizo las leyes de guerra, dijo, no consientas ni pusilánimes ni cobardes en el campamento, porque contaminará al pueblo. Si tú a tu lado ves un cobarde, un pusilánime, que no está dispuesto a pagar el precio en oración, en vigilia, en ayuno, que no está dispuesto a pagar el precio en cuerpo, porque el diablo también te va a dar tu lanzazo, y vas a terminar con tus heridas de guerra. Y dale gloria a Dios, hermano, que te dan tus cicatrices de guerra, pero tienes que terminar firme. Que no esté dispuesto a pagar el precio de que su familia se destruya porque sus hijos no lo comprenden. ¿Cómo hago con mi hijito, con mi hijita? Al leer la palabra firme, pues varón, ¿qué te pasa? ¿Qué más miedo tienes a tus hijos que a tu Dios? Por lo menos hazlo por temor a Dios. Además son tus hijos. Tú tienes la autoridad. Son mayores de edad. Si viven en tu casa, mientras estén en tu casa, es lo que tú pones en tu casa, es la ley de tu casa. Y la ley de tu casa tiene que ser la ley de Dios. Amén. Y si se fueron de tu casa, igual sigue peleando por ellos porque son tus hijos, porque Dios te va a demandar por ellos. Porque por mucho que se han ido, entonces me voy de la casa y me voy con mi novio, el hermano, el varoncito, o con mi novia, la mujercita, sigue peleando por ellos porque Dios te va a demandar a ti, a nadie más. No se lo va a demandar. No creas que esa pelea es de tu pastor. Tu pastor está para ayudarte. Tu pastor está para ayudarte a pelear. Pero quien tiene que enfrentar eres tú, tu esposa, los hermanos de tu hijo o tu hija que está con esa cuestión, los amigos de la iglesia. Entonces, ahí le decía a los hermanos, hagamos programas, pastores, hagan programas para evangelizar sin descuidarse de los jóvenes de la iglesia. Estamos muy blandos con los jóvenes. No se les enseña a pelear, no se les enseña la conducta correcta. Dice la palabra que nos portemos varonilmente, que la mujer es con decoro, o sea, mujercita, mujercita, varoncito, varoncito. Que es, nuevamente digo, la norma puesta por Dios. Muchos pensarán, y con esto termino, y la tarea es que lean la Biblia, para que vean que la Biblia es un libro de guerra, es un libro de bendición, de consuelo, claro sí, es un libro de promesas. Yo estoy saliendo a evangelizar acá y voy rayando, voy tirando, pues voy dando el consuelo de que acepta a Jesucristo. Dijo Jesucristo, morada irá a preparar para ustedes. Y le doy la promesa que acepta a Jesucristo, Jesucristo los hará libres. Y con todo el amor les digo a viva voz que Jesucristo tiene el poder de libertarlos, que Jesucristo no lo va a condenar por su pecado. Jesucristo lo que te va a condenar es no creer en Jesucristo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Mira, tal fue el amor de Dios, tan magníficamente, exponencialmente inmenso, ancho, profundo, en su longitud, en su profundidad, en su altura, que envió a su Hijo unigénito. O sea, no tuvo mezquindad, envió a su Hijo en sacrificio, para que en él que no se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Porque el que creyó fue salvo y se va al cielo y nadie te quita de sus manos. Pero el que no creyó ha sido condenado, más que por tus pecados, por haber echado la espalda a quien podía salvarte y librarte de tu pecado. Y déjame decirte algo muy duro. Si algún amigo me escucha, si algún varón apartado me escucha, o algún miembro de la iglesia está jugando con Dios, lo que entra al infierno no sale del infierno. Amén. Lo que entra al infierno se queda en el infierno. Acuérdate del rico y Lázaro, que no es una parábola. Por lo menos en la novela te viste. Si ya que no lees la Biblia, sé novelero y por lo menos ve novela santa. Te la recomiendo, son más o menos buenas por ahí. Lo que entra al infierno no sale jamás del infierno. Tendrás el dolor de Jesús y de Dios, según los que muchos que han ido, que Dios los ha llevado, que se siente el dolor de Dios. Yo creo en el dolor de Dios. Cuando uno castiga a un hijo le duele. Pero los que están en el infierno
no saldrá del infierno. Asegura a tus hijos en el cielo, porque si no, los cuidas tú. Al que está hace lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, por cobarde, por no pelear por ellos, tú los acompañarás. Porque acuérdate del talento, cómo termina la parábola. Quitarle a este y darle al que tiene más. Y dice, y echarlo a las tinieblas, al crujir de dientes. Por eso dice la palabra, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Esto es de valiente, esto es de violento, esto es de sagaz, esto no es de cobarde. Para eso, hermano, palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, fe, oración, que es el escudo, oración, los aprecios del Evangelio, o sea, Jesucristo predicado, no Calvino. La coraza de justicia significa la justicia es de Cristo, no es tuya. Tú no eres un hombre santo ni bueno por tus méritos, eres por los méritos de Cristo. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Así que pide todos los días perdón a Dios. Porque aún creer que no eres pecador, te hace pecador de presuntuoso. Porque el único justo es Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre. El cinto de la verdad, el yelmo de la salvación. De esos hermanitos que no se han bautizado, de esos hermanitos que son oyentes, de esos hermanitos que creen que porque andan con el y hasta estoy siendo irónico al decir hermanito, esos que andan con hermanitos piensan que ya no es que estoy con los hermanitos, mamá, y yo se me voy al cielo. No, yelmo de salvación, tiene que ser salvo. De ahí podrás usar la espada del Espíritu y el escudo y la oración. Y por último, como un cuerpo, porque no somos lobos solitarios, no somos Batman que anda solo por ahí, por cierto, y con una dudosa amistad con Robin. Hasta ahí te cae eso. Es entre varones, entre mujeres. Somos iglesia, cuerpo de Cristo. Dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Una falange, una unidad de soldados. Si todos nos unimos, dice Jesucristo dijo, con este término, la oración que hizo él, Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno contigo y conmigo. Ellos, o sea, todos nosotros. Dice la Biblia, no dejando congregarse, exhórtense en estas palabras. Pastor, no tengas miedo de exhortar a tus hermanitos que no van a la iglesia. Hermano, no tengas miedo de exhortar a tus hermanitos amigos que no van a la iglesia. Dice, exhortando en estas palabras, no dejando de congregarse, sabiendo que aquel día está más cerca cada día más. Amén. No sea que esta noche venga Dios y yo me vaya y me quede en el cielo y tú te quedes y te vayas al infierno donde no saldrás jamás. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche estamos ante tu presencia, Dios eterno, cubriéndonos de tu presencia, Padre Santo, porque para hacer esto hay que cubrirse contigo, Señor. No es uno el valiente, dice la Biblia, que en vano saliste el soldado para la batalla, o en vano saliste el guerrero o el caballo para la batalla, si no es Dios quien da la victoria. Que en vano la guardia cuida la ciudad, si no es Dios quien guarda por la ciudad. En vano muestro mi valentía, si no es que te busco a vos, que me hace valiente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te pido que ese espíritu que me ha dado, oh Dios eterno, te la deje el doble a los varones que me escuchan, a las mujeres que me escuchan, para que peleen por sus hijos, a los pastores que escuchan, para que peleen por sus iglesias, a los hijos que están bien parados en el Señor, para que peleen por sus hermanitos, por sus hermanitas. Padre, que lo que nos diste a la generación pasada, ese encuentro contigo y esas pruebas que nos hicieron ser fuertes, y esas pruebas presentes que nos tienen dependiendo de tu gracia, de la cual nos bastamos y no renegamos de la enfermedad que tengamos, se la deja a esta generación de cristal, a esta generación débil, Dios eterno, porque los hemos engreído, Padre Santo. Y te pido perdón como pastor, como padre, como tío, como amigo, como iglesia, el no haber sido firme ya desde años atrás, Dios eterno.
Sin embargo, no es tarde, Padre Santo, porque aún hay tiempo. Así. Aún hay tiempo de recuperar y ganar más allá de lo que hemos perdido. Solo te suplico, danos la palabra de poder en la lengua, palabra de gracia, palabra de salvación, palabra de convicción, de acuerdo al espíritu y al sector. Sé que reprender con toda autoridad, con toda autoridad. Sé que consolar con toda lágrima, consolar con toda lágrima. Sé que aconsejar con toda fraternidad, aconsejar con toda fraternidad. Pero en tu espíritu, con tu palabra, no sabiduría humana, palabra tuya, Dios eterno. Padre Santo, despierta el ojo espiritual de los que están durmiendo. Levántate tú que duermes entre los muertos, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Que sepamos, que olfateemos, Dios eterno, que escuchemos, que ya está cabalgando el caballo blanco, no solo el de Jesucristo, sino el del anticristo. Solo que hay algo que lo detiene, que todavía no hemos sido levantados, aquellos que estamos esperando y amamos la venida de Cristo. Y que, por cierto, no somos ratas por amar a Cristo y su venida. Y que enseñemos a los que nos dicen ratas por amar su venida, que le enseñemos que se predica no para formar un reino terrenal, sino para formar un reino celestial. Que sí estamos predicando y evangelizando, pero no para tener una iglesia confortable o adaptada a este mundo, sino una iglesia que sepa que su patria está en los cielos. Que aunque aquí no recibamos lo prometido, no nos importa, porque aspiramos a algo mejor, algo celestial, algo eterno, en tu presencia. Padre Santo, y sé que tú vas a bendecir a aquellos que luchen. Yo te pido y sé que aceptaré, porque es tu palabra, las bendiciones materiales que nos tendrás allá. Pero si quieres, ese la otra. Así como el hijo de Jonatán recibió en paz a David cuando regresó del exilio, me siento en paz con que yo vaya al cielo y me digas, buen servo y fiel, has hecho lo que tenías que hacer. Señor eterno, estoy para agradarte, estoy para servirte, estoy para amarte. Gracias por lo que me toca, gracias por mi condición, que me hace ser más consciente, Dios eterno, de que todo lo puedo en ti, que no hay límite, Padre Santo, para predicar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos amados. Recuerden que si no me encuentran por esta página o me hacen alguna gauchada, como dicen los gauchos, algo también popular por acá por Guayaquil, aunque los gauchos son de Argentina. Tengo dos páginas más de Facebook, una se llama Siervo del Rey y la otra se llama IBOA, Iglesia, Biblia, Oración y Ayuno. Y ya está en YouTube un mensaje que subí hace unas semanas en Facebook, que tiene que ver justamente con la persecución de las redes. Varón de Dios, cuídate, porque por ejemplo a mí me han llovido cualquier cantidad de invitaciones, de amistades que las manda el Facebook. Mira, el Facebook conoce tu perfil, saben que tengo perfil de Pastor Eduardo Aguilera y me mandan invitaciones de prostitutas. Eso es a propósito, pues. Si tienen la esta de analizar mis escritos y censurar porque algún escrito mío va contra su nueva moral, y los que me han escuchado, los que leen, yo saben que soy hasta medio poético, mi esposa me dice, es que no le entiendo su manera poética de escribir. Yo soy medio melodramático, medio escritor para escribir. Sin embargo, ven, me censuran, pero ven mi perfil que soy pastor y me bombardean con invitaciones de prostitutas o de falsos cristianos. Por cierto, pile hermano, cuando le manden una invitación, métase a la página de ese varón y revise a los amigos de los amigos, y por ahí usted descubre algo. Porque yo soy de los que sirvo ni sé cuánto, abro y veo los amigos, abro ese amigo y veo que ese amigo o esa amiga posa desnuda. Que hasta me hace ver, por cierto, cuando te manden eso, consejo, que todo esté a la luz, cuéntaselo a tu esposa, enséñaselo a tu esposa, para que si te acusan de algo, tengas testigos de que tú te cuidas. Otra cosa, hay una cuestión, hermanito, no pasen tiempo jugando bobera. Hay un icono ahí de juegos, no sé qué cosa, donde salen muchos youtubers o cuestiones así, donde también pasan cosas medias
mujeres semidesnudas que están jugando con no sé cuestión y de pronto le da la tembladera y tiemblan lo que no tienen que hacer temblar. Entonces, hermano, cuídate varón, porque el diablo te está atacando por donde sea. Si tú no estás bien parado en el Señor, en su gracia primero, no es que seamos más fuertes unos que otros, simplemente que reconozco mis debilidades. Yo soy más débil que todos ustedes, pero soy más inteligente por lo que creo que todos ustedes. Porque al darme cuenta que soy más débil que todos ustedes, busco al que tiene la fortaleza de la fortaleza. En cambio, el que es muy fuerte, se cree que es fuerte por sí solo, se descuida, cae. El avisado del mal y se aparta, a los necios siguen y reciben el daño. Dios te bendiga, mi hermano, la paz de Cristo está contigo. Ten confianza en Dios. Si da la pelea, Dios te va a dar la victoria, porque va adelante. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es su nombre de guerra, dice la palabra. Ninguna arma forjada podrá contra ti. Es la herencia de los que creemos en Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga.